Muy buen día, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de análisis y diseño de sistemas. Estamos en la unidad 3, el proceso del análisis. La última clase nosotros estuvimos viendo lo que es este archivo de Excel donde tenemos las historias de usuario. En clases anteriores vimos el diagrama de flujo de datos, en el cual consiste en tomar todas estas actividades, en este caso las historias de usuario, y las estuvimos desglosando en diferentes procesos y desglosando los diferentes procesos hasta llegar al proceso primitivo. La clase anterior definimos las tareas, otra forma de obtener estas tareas, estas actividades, pues es hacer una lista de tareas de cada una de estas historias de usuario. Lo que vamos a hacer a continuación es juntar todas estas tareas en una lista grande de tareas de todas estas actividades para identificar el tiempo, la precedencia de cada una de estas tareas y agregar las tareas adicionales que no definimos o no se habían definido. Revisando cada una de estas historias de usuario, vemos que las primeras dos historias de usuario se refiere a un listado, al igual que la tercera historia de usuario. En la cuarta historia de usuario tenemos ya entonces el concepto de la administración de una materia. Esto significa que tenemos que agregar, insertar y modificar elementos, en este caso de una materia. Las tareas que habíamos definido en la clase pasada consistían en el módulo visual que permite mostrar el listado de las materias que contengan los botones agregar, modificar, eliminar una materia. Una actividad que es el consulta del listado de la materia, agregar una materia, modificar una materia y eliminar una materia. Si esto lo vemos desde el punto de vista del módulo, la acción que va a realizar el módulo, pues aquí tendríamos, por ejemplo, para agregar una materia, varias actividades un poco más específicas. Esto consistiría en hacer la consulta en la base de datos, agregar las instrucciones en el módulo, lo que queramos utilizar en la aplicación, cuando menos esas dos tareas. Adicionalmente a esto, vamos a notar que necesitamos crear entonces la estructura de la base de datos. Entonces sería una actividad más que sería identificar y crear cada uno de estos elementos. Como lo tenemos desglosado a través de historias de usuario, entonces podemos identificar cuáles son las tablas o cuáles son los elementos que tenemos que crear. Estos son tareas, no solamente, no lo podemos tener al aire nada más porque esto implica un tiempo para crear la base de datos, un tiempo para diseñar la base de datos y esto tiene que ser contabilizado. Hay dos formas de hacerlo. Podemos sacar las tareas por cada una de estas tablas que vamos identificando, cada uno de estos elementos que se van identificando, o podemos tener una tarea en general que significaría diseño de la base de datos, el cual pues daría un tiempo en el que tendríamos que revisar cada una de estas historias de usuario, revisar la problemática e identificar cuáles son las tablas que tenemos que crear y las relaciones que existieran entre ellas. Los dos son válidos, solamente que cuando yo lo identifico desde cada una de las tareas que tengo en las historias de usuario, entonces puedo tener un elemento un poco más exacto del tiempo que me va a llevar. ¿Qué tenemos que hacer entonces a continuación? Primero tenemos que crear nuestra pestaña donde tenemos la lista de tareas. Aquí ya la tengo creada. En esta pestaña de la lista de tareas vamos a vaciar todas las tareas que tenemos de cada una de las historias de usuario, tratando de que ubiquemos las historias, las tareas que son importantes y las cuales son las primeras que tenemos que realizar antes de realizar las siguientes. Es por ello que entonces esta lista de tareas la tenemos dividida en las siguientes columnas. Número de tarea, que va a ser un número consecutivo de cada una de estas tareas que vamos a estar insertando. La actividad en sí es la actividad si voy a crear una tabla, si voy a crear un módulo, acceso, consulta, etcétera, ¿no? La descripción pues viene siendo parte de las tareas de estas tareas que hemos creado en las historias de usuario, objeto, actividad y descripción, en el cual pues entonces vamos a identificar claramente qué es lo que se va a hacer o cuál es la descripción de esa actividad. El tiempo, vamos a tomar el tiempo, en este caso vamos a tomarlo en horas, que les había comentado. Hay diferentes formas de tomarlas, ya sea días, horas, minutos. Para mí lo recomendable es tomarlo por horas. Y algo más detallado por minutos, pues teníamos unas
gran cantidad de tareas que sería un poquito más complicado. Y la última columna, que es la de precedencia, es la que aquí vamos a colocar qué tareas están involucradas para que podamos realizar dicha tarea. Por ejemplo, en la historia de usuario 1 que estamos hablando del listado, no podemos hacer este listado si no tenemos previamente las bases, las tablas en las cuales tenemos que hacer la consulta de este listado. Entonces, por lo consiguiente, este listado o estas tareas que tenemos acá, dependerán de otras tareas adicionales, que es ya sea diseño de la base de datos o el desarrollo de estas tablas. Aquí vamos a agregar también otros tipos de tareas que no tenemos definido en las historias de usuario. Una de esas, por ejemplo, son tareas de mantenimiento, tareas de, este, si tenemos que hacer otras reuniones o juntas eh, o aprobaciones, entonces aquí las pondríamos. En este caso vamos a enfocarnos solamente a las actividades de las historias de usuario, ya en un desarrollo, un desarrollo de las de empresas. Aquí se agregarían entonces ese tipo de tareas que van apareciendo o que ya se han identificado para poder desarrollar todo el proceso. Aquí vamos a enfocarnos solamente a las tareas de las historias de usuario. Vamos a agregar una nada más, que es la de análisis de la base de datos, análisis y desarrollo de la base de datos. Entonces nuestra primera tarea sería el desarrollo de base de datos. Analizar y crear la estructura de la base de datos. Esta tarea puede ser muy genérica o puede ser más detallada. Desarrollar la base de datos puede ser nada más crear nuestro diagrama entidad-relación y posteriormente desarrollaremos la base de datos que corresponda. Si es así, entonces aquí en la parte de descripción podemos agregar un poco más de comentario, un poco más de detalle. Como les comentaba, esto es opcional. No tenemos que adaptarnos y ajustarnos a una sola acción, dependiendo de la capacidad, de la complejidad, de la capacidad o la experiencia que tenemos para desarrollar software o la complejidad nos permitirá determinar cuál va a ser la tarea en general. Si estamos iniciando, pues yo les recomiendo que practiquen lo que es el diseño de la entidad de diagrama entidad-relación, que previamente ya se vieron en las materias de base de datos. Esto nos permite también estar diseñando en papel, en algún software que nos ayude para hacer este diseño y no invertir mucho tiempo en crear la tabla y crear cada uno de los campos. Después de haber creado la tabla y los campos y nos damos cuenta que no funciona, entonces el tiempo que invertimos es mayor a crearlo a través de un diseño de diagrama entidad-relación. Adicionalmente, pues también me sirve como documentación del sistema y también la portabilidad para poder identificar o determinar en qué motor de base de datos lo voy a desarrollar. Entonces, esta es una de las tareas. El tiempo pues depende de la experiencia de ustedes. Ahí van calculando el tiempo que ustedes consideren que les debe llevar. Mi recomendación es que el analizar y el crear la estructura de una problemática, pues no puede ser de 5, 10, 15, ni 30 minutos, ni de 1 hora, 2 horas. O sea, más o menos yo le calculo unas 3, 4 horas para hacer este análisis y el diseño del diagrama de entidad-relación. Y o si no, un poquito más, depende de la complejidad que tengamos del problema. Pues para este caso es un problema no muy complejo, así que el diseño lo podemos dejar en 4 horas. Precedencia, pues no tiene ninguna, sin precedencia. Vamos a ponerlo un poquito que se vea un poquito interesante. Vamos a ponerlo centrado. ¿Bien? Ya tenemos nuestra primera actividad, que es el desarrollo de la base de datos. De la historia 1, que pide un listado, pues entonces no nos vamos a agregar estas tareas que tenemos de la historia de usuario 1, 2 y 3. Vamos a empezar con las que generan o las que implican tener que agregar información en el sistema. Vamos a tomar la historia de usuario número 4, que es la de creación de la materia, y podemos vaciar entonces cada una de estas actividades. Tomamos y los agregamos. Aquí los tenemos.
El módulo visual que permita mostrar el listado de materias que contengan los botones de agregar, modificar o eliminar una materia. Esto es un poco genérico, en general. Se puede desglosar a mayor detalle, previamente, inclusive si se conoce lo que es el lenguaje de programación que se va a utilizar. Puede ser si es lenguaje visual, pero si es lenguaje de web, todos estamos en visuales, ya nos programamos para MS2 o para programación en modo texto, ¿no? Casi todas las aplicaciones que desarrollamos están en ambiente visual. Y pues la decisión es, o nos vamos por un ambiente web o nos vamos por un desarrollo en escritorio. Por un ambiente web, pues tenemos una gran variedad de lenguajes que podríamos elegir. Tenemos entre PHP, .NET, tenemos en Python, etcétera, ¿no? Hasta Java normal, etcétera. Y en el caso de la programación a escritorio, también tenemos que considerar que ese es el lenguaje servidor, PHP, Python, etcétera. Y también tenemos nuestra parte frontend, la parte visual, que es el HTML, el JavaScript, los frameworks que podemos trabajar sobre la parte visual o la parte del cliente, que viene siendo el jQuery, Bootstraps, etcétera, ¿no? El Angular, esos son los que podemos manejar. Entonces, la programación en cuestiones web se puede dividir pues, en programación del servidor, programación del acceso a la base de datos y la programación del lado del cliente. Entonces, podemos sacar esas subdivisiones y entonces crear actividades muy específicas ya para ese tipo de decisión del lenguaje de programación. Programación en web y el lenguaje que nosotros hayamos elegido, ¿no? Si nos vamos por la parte de escritorio, tenemos también otra variedad de lenguajes. Tenemos los lenguajes .NET, tenemos también otra vez el JavaScript, pero tenemos el Java, pero no JavaScript. Tenemos el Java, programación en Java. Tenemos también Python, podemos programar en Python, en Builder, en C Sharp, etcétera. O sea, hay una gran diversidad de programación y estamos dejando atrás la programación para móviles, dispositivos móviles, que bueno, pues viene siendo como una especie de programación en el escritorio. Además de esto, tenemos entonces paradigmas de desarrollo de software. Lo que se está normalmente llevando a cabo, o se está desarrollando ahorita, es el modelo vista controlador, donde hay gente que se dedica para desarrollar el modelo, hay gente que se dedica para desarrollar la vista y lo que es el controlador, que es el que va a orquestar y a llevar, como su nombre lo dice, el control de todo el sistema, tanto para ambientes web como también ambientes de escritorio. Entonces, hay una gran variedad que podemos tener para definición de las actividades. Esto ya con la experiencia ustedes van a determinar qué lenguaje y etcétera, ¿no? Ahorita vamos a dejarlo de manera genérica. La idea es identificar las tareas, identificar las precedencias que hay de cada uno de ellos y generar entonces nuestro tiempo para que después tengamos nuestros diagramas de Gantt, nuestro diagrama de PERT, pero primero nuestro diagrama de PERT, después nuestro diagrama de Gantt y podamos realizar estas actividades. Bueno, entonces vamos a dejarlo como módulo en general. No hemos definido si es un lenguaje de programación y una subdivisión de ello. Entonces, como tal, pues es prácticamente desarrollar el pequeño modulito que nos va a servir para agregar las materias, para tener un listado. Entonces consideremos que estamos hablando de agregar, de modificar, de eliminar y consultar. Entonces, prácticamente tendríamos un módulo donde se va a mostrar el listado, o donde van a ver sus botoncitos para agregar, o van a ver las mismas instrucciones para agregar los campos. Dentro del mismo modulito van a estar esos campos que vamos a poder agregar. Esto pues ya es el diseño, como ustedes lo quieran trabajar. Y pues entonces cada una de ellas tendríamos que estar este, identificando estos tiempos. En un ambiente general podemos pensar que este módulo nos puede llevar, hablando en horas, pues tenemos la consulta que puede llevarnos 4 horas, el módulo en general otras 4 horas y cada uno de los botones, vamos a darle 4 horas a cada uno de ellos, entonces tenemos tres acciones, agregar, modificar, eliminar, ahí tenemos 12 horas, más 4 horas de la consulta, más 4 horas del módulo, entonces estamos hablando de aproximadamente 20 horas de desarrollo.
Requerimos de que se haya desarrollado la base de datos para poder generar el módulo. Bueno, si quieres solamente la parte de la interfaz, pues no. Pero si queremos que podamos crear dichos módulos, como lo estamos identificando, pues sí tenemos que tener pendiente que tenga que existir el desarrollo de la base de datos. Entonces, depende de la tarea número 1. ¿Sí? Consulta del listado de materia, esto lo vamos a considerar como el procedimiento para el acceso a la base de datos. Toda esta parte lo vamos a llamar como base de datos. Así que tendríamos que crear un procedimiento almacenado para tener esta información. Esto pues nos puede llevar 4 horas nada más. ¿Depende de algo? Sí, depende de lo que hayamos desarrollado en la base de datos, así que entonces su precedencia es 1. Agregar una materia, hacen las instrucciones para poder agregar una materia. Aquí vamos a poner este consecutivo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para agregar una materia, pues dependemos también del desarrollo de la base de datos. Vamos a hacer una acción en la cual vamos a tener un procedimiento almacenado, donde vamos a recibir los campos y vamos a hacer ciertas validaciones si no está repetida la materia, si los datos son correctos, si no existe algún dato basura que no sea lógico con respecto a los campos que hayamos definido. Los campos pues ya los tenemos, porque la historia de usuario, recuerden que tiene parte de lo que son las condiciones, ahí ya establecimos cuáles son los campos, ¿no? El nombre de la materia, fecha de alta de la materia, descripción de la materia. Entonces aquí ya tenemos inclusive identificado los campos. Por ejemplo, la fecha tiene que ser un formato válido, esto lo tiene que validar el procedimiento almacenado. El nombre de la materia pues no puede ser vacío, no puede estar repetido. Descripción de la materia pues no puede estar vacía. Entonces aquí le vamos a considerar también unas 4 horas y depende también del desarrollo de la base de datos. Modificar una materia, pues es lo mismo, nada más que aquí tendríamos que recibir el identificador de la materia y las mismas validaciones que tengo que hacer para hacer dicha modificación. Depende de la base de datos, sí. Para eliminar una materia simplemente necesitamos recibir la clave, validar si la clave existe o no y hacer una eliminación, ya sea una eliminación lógica o una eliminación física, como nosotros hayamos determinado qué acción hacer por cada registro cuando lo vayamos a eliminar. Vamos a darle 3 horas, hasta un poquito menos podría ser, porque eso es nada más una instrucción en la cual validamos si existe y de allí hacemos la eliminación. ¿Depende del desarrollo de la base de datos? Sí, porque tenemos que tener ya las tablas para poder desarrollar estos procedimientos almacenados. Si regresamos al módulo 2, habíamos comentado que es un módulo visual para mostrar y agregar y modificar. Si hablamos de consultar, agregar, modificar o eliminar, necesitamos que ya existan estos procedimientos almacenados para poder entonces realizar las validaciones. Así que por lo consiguiente no solamente depende del desarrollo de base de datos, sino que también va a depender de el consulta del listado de la materia, que es el número 3, depende también del número 4, depende también del número 5 y también depende del número 6. Uno pudiera pensar, pues mientras estás haciendo la parte visual, el módulo, pues ahí no necesitas que dependa de que ya se haya creado el procedimiento almacenado. Sí, efectivamente. Pero si estamos hablando que en general estamos tomando el tiempo para crear esa parte visual y además la funcionalidad de este módulo, entonces sí tenemos que poner la precedencia anterior. Como les decía, esto depende, vamos sacando, vamos desglosándolo, si lo hacemos más detallado, entonces no. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente actividad, en la siguiente historia de usuario, que vamos a tomar la historia de usuario número 5. En la historia de usuario número 5 también dice administrar las solicitudes de las materias que se imparten. Aquí pues es el nombre de la materia, la fecha de la solicitud, persona que lo solicita, listado de materias, alta, baja, cambios de estos datos. Muy bien. Acá entonces tenemos que crear unas tablas, que pues ya lo tenemos dentro de la primera actividad. Y tenemos casi lo mismo, es el módulo, consulta el listado de la materia, consulta el listado de personas, consulta el listado de las solicitudes para realizar, agregar la solicitud de materia, modificar una materia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos, como habíamos comentado, vamos a hacer el desglose.
Considerando esta parte del módulo visual que permita el listado de las materias, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de dejarlo solo como módulo, aquí vamos a agregar el número 7, que corresponde entonces a historia de usuario número 5, que es las solicitudes de las materias que se imparten. Lo que están pidiendo es que yo pueda tener la materia, la fecha de la solicitud y persona que lo solicita. Entonces, poder guardar a las personas que están solicitando una materia. Bueno, entonces aquí vamos a empezar primero, ahora vamos a empezar un poquito al revés, vamos a empezar primero con lo que son las consultas a la base de datos. Entonces, consulta del listado de materia, acceso a base de datos, confirmar el listado de las personas, consulta el listado de las solicitudes, realizar por cada persona, agregar una solicitud de la materia, modificar una materia, eliminar una materia. Son todas las actividades que vamos a hacer para la base de datos. Los pegamos y aquí los tenemos. Entonces vamos a poner, los siguientes números son el 7, el 8, el 9, 10, 11 y 12. Pequeño detalle, aquí está. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora, cada uno de estos, como habíamos visto con los anteriores, de consulta del listado de la materia, agregar una materia, pues depende del desarrollo de la base de datos. Entonces, todos estos van a depender del número 1. Consulta del listado de la materia, pues es una consulta, un procedimiento almacenado que vamos a hacer, donde vamos a obtener la información de el nombre de la materia y llave de la materia. Es una consulta muy sencilla, no nos va a llevar más que 2 horas para desarrollarla. Consulta del listado de personas, crear una consulta con los datos, nombre y llave de la persona, lo mismito, un procedimiento almacenado sencillo. Consulta del listado de las solicitudes realizadas por cada persona, crear una consulta con los datos del nombre de la persona, nombre de la materia, fecha solicitada. Y otras 2 horas también. Agregar una solicitud de materia, crear una instrucción para agregar los datos de la solicitud de la materia, llave de la persona solicitante y fecha. Bueno, aquí entonces tenemos que agregar un poco de condiciones, porque pues la información que vamos a recibir se supone que debe ser con los datos correctos. Sin embargo, yo les recomiendo que por cada procedimiento almacenado que ustedes vayan a crear, siempre validen que la información que están recibiendo sea la correcta. No vayan a confiarse de que, pues, como el módulo ya lo filtró y ya están a través de algunos combos o algo que me permita que no tenga que escribir el usuario la clave de la materia ni nada, pues entonces la información es correcta. No, vamos a siempre, cada vez que se vaya a guardar algo de información, hay que validar que estos datos son correctos. ¿Por qué? Porque los diseños pueden fallar, pueden tener problemas, inclusive en cuestiones de problemas a la hora de estar desarrollando este módulo, y puede llegar información falsa. Entonces, cuando nosotros recibimos información y nos confiamos, guardamos esos datos y ya tenemos datos basura, que no sirven para nada, porque cuando quieres recopilar otra vez la información, no sabes de dónde provienen, porque los índices o lo que estás grabando no es correcto, no tiene una relación. Entonces aquí hay otra vez la validación. En este caso tenemos que validar que exista la llave de la materia, o la clave de la materia que nos están pasando, la clave de la persona que lo está solicitando. Entonces si existen, pues adelante, si no, se marcan ciertos errores. Entonces vamos a ponerle unas 4 horas, que es más sencillo que el anterior, pero pues tiene las validaciones de diferentes tablas. Lo mismo para la modificación de los datos. Tenemos que recibir la principal y tenemos que validar que esa información que estamos guardando, las llaves, existan realmente en sus tablas orígenes, así que otras 4 horas. Y el eliminar la materia, ya vimos que es simplemente recibo la información y procedemos a hacer una eliminación. Entonces, unas 3 horas. Ahora bien, vamos a ver la parte de los módulos que vamos a desarrollar, la parte, lo que es el módulo en sí, ya no la base de datos, y habíamos comentado que le íbamos a desglosar esta vez. Entonces, si pensamos en los módulos tradicionales que tenemos para administrar información, pues normalmente vamos a tener una ventana principal o la ventana principal del módulo, así que tenemos una actividad que es la ventana principal del módulo. Ese se refiere a la ventana que administra
o ventana visual en donde el usuario podrá visualizar, agregar, modificar o eliminar la solicitud. Bueno, entonces aquí pues solamente hablamos de la parte de diseño. O sea, vas a tener tu ventanita, en el cual pues tiene sus botoncitos y tiene su cosa principal de donde está la consulta. Pues solamente la parte del cascarón que estamos creando. Tendríamos entonces, por ejemplo, una ventana, una subventana, ventana, guarda, visualiza datos. Esta es una ventana en la cual se mostrarán los datos de la configuración de esa solicitud que desplegará los datos de la solicitud. Debe de contener el nombre llave del alumno, si no me equivoco, como lo teníamos identificado, es persona, de la persona solicitante. Y nombre el otro es materia llave. Materia llave. ¿A qué se refiere esto? Bueno, voy a traer el dato. Ahí la fecha. Estamos olvidando de la fecha. Fecha solicitante. Aquí estamos hablando de un módulo en el cual, pues cuando seleccionen alguna acción para agregar, modificar, inclusive podemos utilizar hasta para eliminar, vamos a crear una subventana, puede ser una ventana modal o puede ser abrir otra ventana, en donde vamos a mostrar los datos que contiene. El nombre de la persona solicitante y la fecha. Que si quiere modificarlo, pues entonces es ahí donde va a tener la interacción de realizar estas modificaciones. También es la parte visual. Solo es visual donde va a traer esta información. Vamos a tener entonces una acción de guardar. Una acción de guardar que ya sea tanto para agregar o para modificar. Entonces eso es un módulo no visual. No, más que una módulo es una función de la aplicación que permitirá invocar a la base de datos para guardar la información. Es algo así como el controlador que les estoy mencionando. Es una pequeña función donde digo, pues voy a guardar, ahí voy a pasar el tipo de acción de guardado que voy a hacer, ya sea una modificación o insertar un nuevo registro. Allí lo voy a identificar y ya cuando yo reciba esta función y le diga, ¿sabes qué? Voy a guardar la materia tal del alumno tal, de la fecha tal, y es una acción de insertar. Entonces, esta función va a identificar, pues estoy recibiendo una variable de insertar, voy entonces a llamar al procedimiento almacenado para insertar, y si no recibo un valor, un bit o algo, pero la llave de esa combinación, o también un valor de modificar, entonces le paso una instrucción que diga modificar y se llama un procedimiento almacenado para modificar. Esto ya entonces ya es una función que dentro de mi módulo que depende entonces de que existan estos procedimientos almacenados. Tenemos otra que sería la acción de visualizar listado. Es una función que invocará al procedimiento del listado, procedimiento de la base de datos, del listado alumno materia.
Es el listado principal donde se despliega toda la información en el módulo de la ventana principal. Entonces, este módulo de ventana principal es el que va a consumir esta parte de visualizar el listado. Nos falta otra acción que es visualizar los datos de la subventana visualizar datos. Acción. Podríamos hacer visualiza un registro. Función que desplegará un registro previamente seleccionado por el usuario. Y esta información será utilizada por la subventana visualiza datos. Okay. Y acá ya lo tenemos más desglosado. Ahora, la ventana principal, ventana visual, donde solamente se va a visualizar toda esta información, pues no depende de la tarea del desarrollo de base de datos. Solamente el cascarón que se va a diseñar. Después alguien va a estar desarrollando la subventana visual de datos, la de guardar, etc. Entonces, por lo consiguiente, esta ventana cascarón no depende de las anteriores, así que su precedencia es ninguna. Podemos hacer solamente dicha ventana. Copiamos acá esto y lo pegamos acá. ¿Cuánto tiempo? Pues es la parte visual, toda la parte visual que necesitamos, solo es esta ventanita junto con estos botoncitos, así que para este caso pues nos va a llevar unas 4 horas aproximadamente para hacer, unas 5, porque aquí vamos a controlar la interfaz. La subventana de visualizar los datos es una ventana que se debe de abrir, debe depender, esto lo vamos a terminar antes de continuar. Vamos a poner los números porque si no, no vamos a saber la precedencia. Debe depender de la ventana anterior. Esa subventana para visualizar los datos va a ser invocada por la ventana principal y por lo consiguiente, entonces, esta ventana dependería de que existiera la ventana principal. Vamos a considerar que cuando desarrollemos la subventana visualizar los datos y cuando desarrollemos las diferentes acciones que tenemos en la parte de abajo, cada vez que lo hagamos, entonces vamos a hacer modificaciones a la ventana principal para agregar esa línea o esa instrucción que necesita la ventana principal para llamar a estas funciones. Entonces, para ello, necesitamos la ventanita para que se muestren los datos. Es un ambiente visual también. No necesitamos más que exista la ventana principal, así que vamos a darle unas 4 horas nada más, con el entendido que ya comenté anteriormente. O sea, cuando nosotros hagamos la instrucción del guardado, entonces agregaremos esas funcionalidades a esas ventanas que previamente ya existen. Esta subventana necesita entonces de que exista la ventana 13, porque cuando se cree, pues vamos a agregar esa instrucción de que cuando le den clic al botón de agregar, de insertar o modificar, pues se llama esa ventana. Para la acción de guardar, entonces vamos a considerar que ya existe la ventana de visualización, ya existe la ventana de visualizar los datos, la ventana principal, y entonces cuando hagamos el botón de guardar, pues vamos a tener que primero ver que exista las tablas, tenemos que ver que exista, bueno, más que las tablas, tenemos que ver que exista el módulo para insertar y modificar una materia, porque para esta acción de guardar habíamos comentado que vamos a decidir si vamos a insertar o modificar los datos. Lo que va a hacer entonces es hacer las llamadas, va a ser invocado por la ventana, en este caso por la subventana de visualizar los datos, y cuando esto suceda, entonces se guardan los datos y tenemos que hacer la acción de que se presente, bueno, tenemos la acción de que se llame la consulta, que está, no, cerramos solamente la ventana y ya programamos, bueno, se programa entonces que cuando se cierre, se haga la consulta para visualizar los datos de el dato ya previamente guardado. Entonces, va a ser un poquito más complejo, son no solamente pues es la llamada, sino que también las instrucciones que tenemos que agregarle tanto en la subventana visualizar los datos como también en la ventana principal. Entonces, por lo consiguiente, le vamos a poner unas 6 horas aproximadamente y tiene una dependencia. Tiene que existir
número 14, la actividad número 14, que es la subventana, y la subventana debe de existir, tiene que tener una precedencia de la número 13. Necesitamos también que exista agregar la solicitud de la materia y modificar, esta no es una materia, es la solicitud de una materia, modificar la solicitud de una materia. Vamos a corregir esto y eliminar la solicitud. Si no, más adelante vamos a tener problemas. Solicitud de una materia. Entonces, estos dos tienen que existir. Entonces, necesita, por lo consiguiente, además del 14, necesita que exista el 10, necesita que exista el 11, y como habíamos comentado, que después se tiene que formar el listado, la consulta del listado de las solicitudes de la materia, pero no necesariamente sino que el módulo de visualizar el listado, la acción de visualizar el listado, que es el que va a desplegar los datos y va a llamar a la ventana principal del módulo de la solicitud. Así que además, cuando termine de guardar, tendrá que llamar a la acción de visualizar. Entonces, debe de existir también el número 16. La acción de visualizar los datos es una función donde se va a llamar al procedimiento almacenado, va a recibir esos datos y esos datos van a ser controlados por la ventana principal del módulo de la materia, y cuando se guarde va a ser llamado por la acción de guardar. Entonces, es un poco sencillo la llamada a la consulta, pero también hay que agregar estas funciones en estos módulos. Tanto la ventana principal, cuando se inicia, tiene que hacer la consulta para traer los datos, y cuando se guarde, la acción de guardar lo va a invocar. Entonces vamos a agregarle unas 4 horas, y la dependencia, pues cualquier, depende del número 13. Una vez que se cree, tiene que tener debe de existir Depende también de la consulta, que es el número del listado, consulta de datos sobre la persona, número, materia, fecha, depende del número 9, y también depende de estos dos, porque el 15 depende del 16. Y la acción de visualizar un registro, pues es la llamada a ahí está, consulta del listado de personas. Ok. Listado de personas. Aquí, esta es la general, perdón, es la número 8, que va a ser todo el listado. Y la número 9 es una consulta del listado de solicitudes realizadas por cada persona. O sea, tú das a la persona y te trae toda esta información. Que es la 9 es la que nos va a servir aquí. Aquí lo que vamos a hacer es la acción de que ya tengo la clave de la persona que acaba de seleccionar o que voy a agregar para visualizar un registro. Entonces, cuando se llame el botón de agregar, cuando se llame el botón de modificar, entonces voy a traer esos datos que se van a desplegar dentro de ese módulo. Entonces aquí vamos a poner unas 3 horas, y depende de que haya existido la ventana principal de modificación, la número 13. Entonces aquí ya tenemos un poco diferente como lo habíamos pensado anteriormente en el módulo que habíamos definido 20 horas. Aquí estamos casi en en el mismo tiempo, 6 y 4, 10, 19, 23 horas nos está llevando. Como lo tenemos un poco más desglosado, entonces aquí ya podemos decir qué depende y qué no depende. Y si ustedes se están fijando, entonces tenemos las dependencias de las otras actividades que se necesitan haber desarrollado para poder desarrollar esta actividad. Con esto, pues ya tenemos para crear nuestro diagrama de PERT y poder saber cuáles son las actividades principales y cuáles no. Con esto ya tenemos el tiempo. Aquí sacaríamos todos los demás y ya tendríamos una sumatoria para tener más o menos el tiempo que nos va a llevar. Con estos dos módulos, hasta ahorita llevamos 78 horas de desarrollo. Y así vamos agregando cada una de las actividades de las historias de usuario que tenemos aquí abajo hasta completarlas y tener todo el tiempo necesario. Y ya tenemos también la precedencia, ya después de tener también la precedencia, ya hacemos el diagrama de PERT y el diagrama de Gantt. Bueno, entonces esto es lo que íbamos a ver en la clase, o lo que vamos a ver en la clase de este lunes. Revísenlo. Voy a subir
este ejemplo que tengo de Excel, se va a actualizar el archivo de Excel para que ustedes tengan esta referencia y ya puedan ustedes trabajar con con el que le corresponde. Esto ya el lunes ya vamos a tener definido cuáles le corresponden a cada uno de ellos. Bueno, pues entonces hasta aquí tenemos la clase.